coagulación adquiridos y el tema también de coagulación intravascular diseminada. Muy bien, como definiciones, colocan a la diapositiva que son todos aquellos sangrados anormales pueden deberse a trastorno del sistema de la coagulación, ¿no? También de las plaquetas o de los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí, en la clínica, cuando vemos un paciente que está digamos, con sangrado, por ejemplo, epístasis, por ejemplo, gingivorragia, por ejemplo, ginecorragia, o pacientes donde vemos petequias, ¿no? Donde vemos lesiones purpúricas, donde vemos hematomas, equimosis, donde vemos hemartrosis, ¿no? Todo aquello nos hace pensar que puede haber trastornos, alteraciones, tanto en las plaquetas, ¿no? Ahí estamos entre dos trastornos, ¿no? Las trombocitopatías, ¿no? Y también las trombocitopenias, ¿no? Las trombocitopatías vienen a estar dadas generalmente por la funcionabilidad de las plaquetas y las trombocitopenias por la cantidad de las mismas, ¿no? Pero también pueden ser problemas de la coagulación, ¿no? De la coagulación, donde vamos a ver ahí alteraciones, sobre todo alteraciones laboratoriales como el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, alteraciones en el fibrinógeno, ¿no? Etcétera. Que tienen que ver con problemas de la coagulación, ¿no? Y con problemas de los vasos sanguíneos, generalmente hay enfermedades ahí que alteran los vasos sanguíneos, ¿no? Donde hay inflamaciones, alteraciones del endotelio. Muchas de ellas enfermedades inmunes que causan vasculitis, ¿no? Entonces, esto es en forma general, ¿no? Pero yo quiero, como futuros médicos, que lo relacionen con la clínica. Así como les he dicho a mi grupo de práctica, ¿no? Si encontramos un paciente que tiene petequias, epístasis, ¿no? Vamos a pensar que puede haber, en primer lugar, un trastorno a nivel plaquetario. Si vemos que hay hemartrosis, ¿no? Si hay hematomas, equimosis, es decir, trastornos más extensos, hay que pensar que hay problemas de la coagulación, ¿ya? Más o menos ahí. Hay trastornos que se pueden superponer, ¿no? Y puede haber alteración de las plaquetas, de la coagulación, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar un poquito centrados ahí en la clínica relacionada con el laboratorio, ¿no? Después mencionan que las principales causas a ver un ratito, opciones de puntero. Las principales causas de los trastornos adquiridos de la coagulación son la deficiencia de vitamina K, la enfermedad hepática, la coagulación intravascular diseminada, CID, y el desarrollo de anticoagulantes circulantes. ¿De acuerdo? En cuanto a la deficiencia de vitamina K, vamos a ver que es una vitamina, el nombre de K es por coagulation, por el término inglés, ¿no? De la K, así le pusieron. Y esta vitamina la vamos a obtener de la dieta y también la vamos a obtener vía endógena a través de las bacterias que crecen en nuestro intestino, ¿no?
la microbiota intestinal. Hay bacterias benéficas ahí que son productoras de vitamina K, ¿no? De vitamina K2 y de vitamina K1 son a través de la dieta. Entonces, tenemos un aporte de vitamina K1 a través de la dieta que se encuentra mayormente en las hojas verdes, por ejemplo, el brócoli, el repollo, la col, etcétera, ¿no? Y tenemos también un aporte a través de la microbiota intestinal. Pero acá nos hablan de deficiencia de vitamina K. De deficiencia de vitamina K. Entonces, la deficiencia de vitamina K va a estar dada o porque hay una deficiencia a través de la dieta o porque va a haber una deficiencia a través de la microbiota intestinal o por lo segundo, porque a veces tenemos una enfermedad hepática que de alguna u otra manera va a ser que no sea posible una buena funcionabilidad de la vitamina K. ¿De acuerdo? En cuanto a la deficiencia de vitamina K, mencionan que los factores que pueden verse afectados por la carencia de vitamina K se denominan vitamina K dependientes. Los factores de coagulación, vitamina K dependientes, que siempre vienen en los exámenes, como también he mencionado en mi grupo de práctica, son 4 factores, ¿no? El factor 2, ¿no? El factor 7, el factor 9 y el factor 10. Acá ponen también unas proteínas, ¿no? La proteína S y la proteína C principalmente, ¿no? Que tienen una función a nivel del endotelio diferente a los factores de coagulación. Entonces siempre recuerden eso porque son preguntas que siempre vienen, ¿no? ¿Cuáles son los factores de coagulación, ¿no? Dependientes de vitamina K? Son 4. Factor 2, factor 7, 2 más 7, 9, y le agregan un hito más, 10. Factor 10. Son 4 factores, ¿ya? Pregunta que siempre viene. Muy bien. Entonces, vamos con la deficiencia de vitamina K. En cuanto a la etiología, vemos que hay un déficit provocado. Hay ingesta de fármacos anticoagulantes. A la cabeza, la warfarina. La warfarina es un fármaco, es un anticoagulante bastante indicado por los médicos, sobre todo por el internista, por el cardiólogo, por el hematólogo, por el médico de familia, ¿no? Es para tener un efecto anticoagulante, porque hay algunas enfermedades que se necesita utilizar este fármaco, ¿no? Algunos que han leído la historia de la warfarina es muy bonita, ¿no? Se descubrió casualmente. Y inclusive el término warfarina viene porque su investigador puso la primera letra de la universidad en la cual él trabajó y de la cual se graduó, ¿no? Esta warfarina, digamos, tiene un margen estrecho, un estrecho margen terapéutico, si se puede entender así. Es decir, tenemos que hacer un control estricto debido a que podría causar sangrados si no hay un monitoreo continuo, un monitoreo constante, ¿verdad? Entonces, la warfarina va a intervenir en el ciclo de la vitamina K. El ciclo de vitamina K, debido a través de la dieta o a través de la microbiota intestinal, por reacciones enzimáticas de carboxilación, ¿no? Hay una enzima ahí, la gamma carboxilasa, ¿no? Que va a convertir esta vitamina le va a dar mayor funcionabilidad. Después hay otra vitamina en el ciclo que es la epóxido reductasa, y donde ahí interviene la warfarina inhibiendo y tratando de que la vitamina K no sea efectiva, y por lo tanto no va a haber los factores activos dependientes de la vitamina K que ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, la vitamina K, la warfarina viene a ser un antagonista a la vitamina K, ¿no? Pregunta de examen, de los siguientes, ¿cuál es un antagonista de la vitamina K? La warfarina. ¿Dónde actúa?
a nivel enzimáticamente de la epóxido reductasa, ¿no? Tratando de hacer de que no cumpla el ciclo de la efectividad de la vitamina K, por lo tanto no hay vitamina K, por lo tanto no hay factor de coagulación. Factor de coagulación 2, factor de coagulación 7, factor de coagulación 9 y factor de coagulación 10, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ya que hemos llevado cardiología con el tema de la fibrilación auricular. El paciente con fibrilación auricular es un paciente que es favorecedor de tener trombos, de tener coágulos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un fármaco que rompa ese coágulo, ¿no? Ese trombo. Entonces, ahí entra la warfarina, ¿no? Entonces, el cardiólogo, por ejemplo, establece que el paciente tiene que tener un INR, por ejemplo, entre 2 y 3, entre 2 y 3. Entonces, nosotros empezamos a dar warfarina, por ejemplo, empezamos con warfarina de 5 miligramos, uno diario, y en unos días le controlamos, ¿no? Para que llegue a ese rango de 2 a 3. ¿Para qué? Para evitar los coágulos, los trombos, porque ustedes saben que un paciente con fibrilación auricular hay que anticoagularlo, ¿no? Primero se saca unos scores que son el CHAS-VAC y el HAS-BLED, y de acuerdo a esos scores se da el anticoagulante que nosotros creemos conveniente. Uno de ellos puede ser la warfarina. Hay unos nuevos anticoagulantes que se llaman los NACOS, nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Pero en cuanto a la warfarina, se tiene que monitorizar, ¿no? Porque te puede dar el caso contrario un sangrado. Entonces, después de unos días, vemos que, por ejemplo, el INR tiene 2.5, entonces el paciente está anticoagulado, ¿no? Entonces, es una condición diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial, anticoagulado, ¿no? Esta condición debe expresarse en la historia clínica porque el médico tiene que saber que el paciente está tomando, por ejemplo, warfarina y está anticoagulado por una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, este fármaco es muy empleado, pero hay que hacer una monitorización exacta, ¿no? En cuanto al déficit espontáneo, falta de aportes a través de la dieta o alteración de la flora, de la microbiota intestinal. Disminución de la absorción, obviamente hay síndromes de mala absorción, ¿no? Ausencia de sales biliares, ¿no? Que pueden hacer de que no se absorbe bien la vitamina K. Y la síntesis defectuosa de los factores de coagulación, aquí tenemos las hepatopatías, la cirrosis, ¿no? Cuando hay un paciente hepatópata, hay un paciente con cirrosis, generalmente estos pacientes tienen la tendencia a tener moretones, a tener sangrados, a tener petequias, equimosis, y es porque, como el hepatocito, el parénquima hepático no funciona bien, hay deficiencia de factores de coagulación, ¿no? Entonces, aquí nosotros, si vemos un TP o un INR un poquito elevado, en el paciente cirrótico o hepatópata, y que está teniendo algún sangrado o aumentando las equimosis, los hematomas, nosotros aplicamos vitamina K. Vitamina K, la dosis es 10 miligramos al día por 3 días y de ahí realizamos un control, ¿no? Si es un TP ligeramente elevado o un INR ligeramente elevado, con vitamina K por 3 días probablemente vamos a corregir un poco y esas petequias, hematomas, sangrados podrían disminuir. Ahora, si hay un sangrado mayor, cualquiera que sea la causa, y si es en esta causa por una cirrosis, ya vamos a hacer uso de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el que continúa ahí es el plasma fresco congelado, ¿no? Ya no serviría mucho la vitamina K porque tendríamos, por ejemplo, un TP de 20, de 25 o un INR por ejemplo, de 3, ¿no? Es un paciente que ya así le des vitamina K más de la dosis y más días, no va a revertir. Entonces podemos sacar partido del plasma fresco congelado, ¿ya? Muy bien. En cuanto a la deficiencia de vitamina K,
Bueno, nos menciona las manifestaciones clínicas, equimosis, hematomas subcutáneos, hemorragia de mucosa gastrointestinal y genitourinaria, ¿no? Ojo con los pacientes cirróticos, igualmente los pacientes cirróticos por un tema de hipertensión portal, estos pacientes hacen varices esofágicas y estas varices esofágicas pueden sangrar, ¿no? Y si yo no estoy controlándome muy bien esa cirrosis, esa hepatopatía, y yo tengo un defecto en los factores de coagulación, ¿no? Aparte de esa rotura de esas varices y aparte de la deficiencia de factor de coagulación, el sangrado va a ser importante, ¿no? Muchas veces aquí ya inclusive el plasma fresco congelado no sirve, sino sirve algunas medidas urgentes que el gastroenterólogo en urgencias lo hace, ¿no? Como no sé si habrán leído o habrán llevado el curso sobre la sonda de Sexton Blackmore, ¿no? Otros dispositivos a través de la endoscopía, ¿no? Como a través de una esclerosis, ¿no? Pero el soporte transfusional, ¿no? A través de paquetes globulares, también hay que usar ya otros componentes como el complejo protrombínico, ¿no? O también el factor 7 reactivado, ¿no? Son escasos, cuestan caro, ¿no? En mi hospital donde yo trabajo no hay. A las justas a veces hay plasma fresco congelado. Entonces, estos casos, en mi hospital, cuando llega un paciente con hemorragia digestiva alta varicial, inmediatamente lo enviamos por ejemplo, a otro hospital de mayor complejidad, ¿no? Donde le puedan dar un mejor tratamiento. Como medida preventiva, todos estos pacientes que tienen cirrosis avanzada o que no están tomando sus medicamentos preventivos como el propanolol para de alguna manera evitar las varices esofágicas, ya no tendrían que venir a un hospital de término medio, sino al hospital de mayor jerarquía, ¿no? Muy bien, en cuanto a las pruebas diagnósticas, en la deficiencia de vitamina K tenemos el alargamiento del tiempo de protrombina, ¿no? Recuerde que el tiempo de protrombina, ¿no? Te va a medir la vía extrínseca, ¿no? Y el alargamiento también del tiempo de tromboplastina parcial activado que te mide la otra vía, la vía más larga, la vía intrínseca. Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina K, puede haber alargamiento de ambos exámenes laboratoriales. El tratamiento aporta exógeno de vitamina K, ya les hemos manifestado la vitamina K, la fitomenadiona, ¿no? Que inclusive en el recién nacido también, ya cuando yo en pediatría, neonatología, todo paciente que nace o prematuro o medida preventiva le ponen su conaquión, ¿no? Su conaquión para evitar sangrados en el recién nacido, ¿no? También hay un aporte oral, ¿no? Ya les hemos mencionado que la vitamina K se encuentra preferentemente en las hojas verdes, ¿no? También se encuentra en alimentos proteicos como carne, otros alimentos, pero en mayor número en hojas verdes. Antes que se me vaya la idea, también el paciente que toma warfarina, por ejemplo, también se le prohíbe, como la warfarina es un antagonista de la vitamina K, se le prohíbe a este paciente que coma ensaladas, brócoli, col, cualquier hoja verde, porque por una parte antagonizamos la vitamina K y por la otra parte aumentamos vitamina K, ¿no? Entonces, para llegar al nivel que queremos, le prohibimos al paciente anticoagulado que consuma hojas verdes, ¿ya? Y a través parenteral, sobre todo cuando hay síndrome de mala absorción, ¿no? Terminamos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para pasar al tema un poco ya importante que también nos aqueja? ¿Alguna duda hasta por acá?
Vamos a pasar a lo que es coagulación intravascular diseminada, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada es una de las microangiopatías trombóticas. Se acompaña de un laboratorio característico que evidencia el consumo de factores, plaquetas e inhibidores naturales y la acción de citoquinas. Es consecuencia de la activación de la coagulación generalizada y persistente con formación de fibrina y depósito intravascular en vasos pequeños, en vasos medianos, de lo cual resulta daño orgánico. La coagulación intravascular diseminada, bueno, no se le deseo a nadie, ¿no? Es una entidad que sobre todo pasa en situaciones un poco catastróficas. El ejemplo clásico es la sepsis, el shock séptico, ¿no? Cuando hay un shock séptico importante, severo, complicado, puede haber una disregulación de todo el sistema y puede dar una coagulación intravascular diseminada. En cuanto a la CID, coagulación intravascular diseminada, quiero que entiendan dos cosas, ¿no? Porque es un tema un poquito complejo. Va a haber principalmente sangrados. Va a haber principalmente sangrados, ¿no? Y en mínima proporción también, y a la vez o superpuesto, también va a haber un estado trombótico. Entonces, por una parte, sucede, digamos, un sangrado y nosotros vamos a darle soporte para ese sangrado, ¿no? Pero por otra parte también va a haber todo un estado de trombosis, de coagulación, que el tratamiento que demos para lo primero lo puede complicar lo segundo. Por eso es difícil el tratamiento. El tratamiento se basa en identificar la causa desencadenante y tratar la causa desencadenante y concomitantemente, pues, valorar qué es lo que está complicando más al paciente en ese momento para no complicar, valga la redundancia, el caso, ¿no? Como ejemplo, les digo, son las infecciones, ¿no? Como ejemplo son las infecciones. Vamos a ver de aquí un cuadrito. Este cuadrito de la etiología es muy importante porque vamos a ver, por ejemplo, que las infecciones, la sepsis, el shock séptico, sobre todo en bacterias gram negativas, las bacterias gram negativas producen endotoxinas. Estas endotoxinas, bueno, van a actuar a nivel de toda la economía, sobre todo del endotelio, sobre todo a nivel de monocitos, de células endoteliales, y va a producir situaciones ahí de hemorragias, por ejemplo, ¿no? Situaciones de sangrado. Inclusive cuando es muy aparatoso esto, ¿no? De las infecciones del shock séptico con sangrado, puede haber un sangrado a nivel de glándulas suprarrenales, ¿no? Que lleva un síndrome. El síndrome lleva un nombre curioso, ¿no? Es el síndrome de Waterhouse Friedrich-Sen, ¿no? Un alemán es el otro apellido, pero síndrome de Waterhouse, ¿no? Son síndromes raros, pero que cuando se produce prácticamente es muerte, ¿no? Porque hay una hemorragia de las glándulas suprarrenales. Entonces, miren lo catastrófico que hay, ¿no? El ejemplo clásico ahí es, por ejemplo, con la sepsis por meningococo, ¿no? La sepsis meningocócica, que es altamente contagiosa, ¿no? Vemos a un paciente con varios hematomas, equimos y purpúrico, generalmente generalizado, ¿no? Inclusive el médico no se puede acercar mucho, ¿no? Porque inclusive puede ser hasta contagioso. Inclusive los médicos tienen que tomar profilaxis para que no se contagien sobre esta sepsis. Entonces, estos pacientes hacen shock séptico severo y hacen sangrados importantes, CID importante, y al final el paciente fallece, ¿no? En cuanto a las neoplasias, así en términos generales, todo cáncer, toda neoplasia te va a dar un estado procoagulante, ¿no? Si tenemos en el hospital nos llega un paciente, por ejemplo, de cáncer de próstata avanzado, pero llega, por ejemplo, por una neumonía, ¿no? Una insuficiencia respiratoria, por una neumonía, pero de base de comorbilidad tiene un cáncer de próstata avanzado. Entonces el paciente va a estar postrado durante la hospitalización como la neoplasia, el cáncer.
y el paciente también por su mismo cáncer probablemente puede estar hipoalbuminémico, ¿no? Es necesario nosotros dar profilaxis trombótica, ¿no? Para evitar los trombos, ¿no? A través, por ejemplo, generalmente con enoxaparina, ¿no? A dosis profilácticas, no dosis terapéuticas, sino dosis profilácticas, enoxaparina 40 miligramos subcutáneo al día, ¿no? Con eso estamos evitando que este paciente que está hospitalizado con cáncer de próstata avanzado y con neumonía, no muera por la neumonía, no muera por el cáncer de próstata avanzado, que no muera hospitalizado por de repente un infarto, una embolia pulmonar o un ACV, ¿no? Producto de su cáncer que lo tiene en un estado procoagulante. Entonces, dicho eso, toda neoplasia tiene un estado procoagulante. Entonces, los adenocarcinomas, las leucemias de diferentes tipos, ¿no? Te pueden dar un CID, ¿ya? El trauma también, los tejidos, los músculos traumatizados, pues van a aumentar el acúmulo de factor tisular y comienza toda la cascada para producir el CID, ¿no? Entonces ahí tenemos los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Los politraumatizados, los pacientes quemados, gran quemados, pueden hacer un shock y pueden llegar a un CID, ¿no? Se muere por el CID. Otro también importante también que nosotros nos hacen interconsultas, siempre acá le han puesto las calamidades obstétricas, ¿no? Siempre nos hacen consulta, interconsulta medicina interna, interconsulta medicina intensiva, ¿no? Cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa, sé que todavía no han llevado ginecobstetricia, pero son patologías propias del embarazo, ¿no? El abrupto placentae, el feto muerto retenido, los abortos, hay abortos que son producidos no solamente por pastillas abortivas tipo misoprostol, sino también hay lugares clandestinos que le ponen solución salina hipertónica, es decir, al 3% o más, y el paciente también, la gestante hace un aborto, ¿no? Entonces, todo aborto, ya sea provocado o en las condiciones que le digo, podría causar también un CID, ¿ya? Por suerte, sobre todo en feto muerto y neoplasias, los CID no son tan agudos como las infecciones, las sepsis, el shock séptico, ¿no? Son un poquito, digamos, un poquito más lento, que podemos dar todo nuestro esfuerzo para poder salvar al paciente, ¿ya? Las malformaciones vasculares, hay hemangiomas gigantes, hay síndromes también raros, pero que existen, el Rendum-Older, el Casabach-Merry, ¿no? Las aneurismas de aorta abdominal, ¿no? También hay reacciones inmunológicas, reacciones transfusionales, ¿no? Siempre les aconsejo, ¿no? Que cuando sean médicos en el RECIP, cuando van a transfundir, siempre coloquen, así no se haga, se transfunde, por ejemplo, un paquete globular isocompatible previas pruebas cruzadas. Isocompatible previas pruebas cruzadas, ¿no? Entonces, siempre es importante porque tienen que ver la isocompatibilidad y tienen que hacer un examen de pruebas cruzadas. Por más que sea el mismo grupo, pero puede haber una reacción ahí transfusional, si no le hacen esos estudios previos, ¿no? Las hemólisis intravasculares, rechazo de trasplante de órganos, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Los venenos de serpientes, las picaduras de algunos insectos, de algunos animales, las rhabdomiólisis, ¿no? La rhabdomiólisis, ¿no? Por ejemplo, picadura de abeja. La picadura de abeja es una rhabdomiólisis, ¿no? Insuficiencia renal, taponamiento a nivel renal, falla renal aguda, te puede hacer un CHO, te puede hacer un CID, ¿no? Moraleja, no jueguen por favor al héroe, no jueguen al héroe cuando sean serumistas, ¿no? Cuando vayan a un sitio a hacer serum, llega un agricultor que ha recibido picadura de 500 abejas, le ponen un cloruro de sodio, le pueden poner una clorfenamina y inmediatamente trasladarlo al centro de salud de mayor jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque si juegan al héroe que yo lo puedo tratar, ese paciente puede hacer una rhabdomiólisis, puede hacer un CID, ¿ya? Falla renal aguda.
cardiopulmonares. El post-RCP es un diagnóstico que ya tiene un poco más de 10, 15 años, la postparada cardiorrespiratoria, es todo un síndrome, ¿no? Donde pasan un montón de situaciones fisiopatológicas, ¿no? El postparada cardiorrespiratoria puede producir un CID, ¿no? A veces hay pacientes que llegan en mal estado a emergencia, le hacemos un RCP básico avanzado, estamos todo el equipo ahí, ¿no? Utilizamos las guías AJA, y al final, Dios mediante, bueno, el paciente se recupera, pero es un paciente que tiene síndrome post-RCP. O sea, su pronóstico ya no es igual, su pronóstico es incierto, ¿ya? El paciente ha sobrevivido a 2 paradas cardiorrespiratorias, peor aún, ¿ya? El síndrome post-cardiorrespiratoria te puede dar un CID. El síndrome de estrés respiratorio agudo, un tromboembolismo pulmonar, etc. Fallas hepáticas severas, hepatitis fulminante, hepatitis hipóxica, cirrosis avanzada con peritonitis bacteriana, y otros como el golpe de calor, hipertermia, ¿no? Hipertermia, shock con acidosis severa. La acidosis severa te puede dar también un CID, ¿no? El shock con acidosis severa. Tengo un paciente con shock y le saco un análisis de gases arteriales y tengo un pH bastante bajo, un lactato bastante alto, ese paciente, su pronóstico es muy malo. Probablemente si sobrevive, empieza a hacer coagulopatías, empieza a hacer sangrados, hemorragias, y estamos ante un CID, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy importante porque la etiología tienen que tenerla en su software, ¿ya? Para ver si cuando tengan un paciente que tiene coagulopatía, tiene hemorragia, tiene toda esa clínica variada, ¿no? Y paradojal, ¿no? Te hace coagulopatía y a la vez te hace sangrado. Estamos ante estas situaciones importantes, ¿no? A la cabeza, según mi experiencia, están la sepsis, shock séptico y los problemas obstétricos, ¿ya? Muy bien, aquí en la diapositiva, bueno, la expositora nos habla sobre un CID inaparente y un CID aparente. Un CID inaparente, que es la primera etapa de la activación, es el comienzo de la enfermedad, el laboratorio de rutina no se altera. Por ejemplo, ahí vamos a ver que el fibrinógeno, por ejemplo, cuando comienza un CID, el fibrinógeno está aumentado, ¿no? Pero tú has estudiado muy bien, ¿no? Y te das cuenta que en la CID el fibrinógeno, pues, no está aumentado, está bajo. Entonces, pero recuerda que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Es como la ferritina, por ejemplo, hablando del COVID, ¿no? La ferritina, y también que lo vamos a ver de repente en reumatología, la ferritina también es un reactante de fase aguda, ¿no? Entonces, si tú quieres sacar un paciente que está con una infección ferritina, esa ferritina no vale, no sirve, te va a confundir, te puede hacer equivocar como un médico. Igual también, si comienza un CID inicial, el fibrinógeno es probable que esté en valores normales o esté elevado. Entonces, pero ahí va a actuar como un reactante de fase aguda, ¿no? Y cuando hay un CID inicial o inaparente, como lo ponen aquí, en los primeros inicios, la mayor parte del laboratorio no está tan alterado, ¿no? Permanece compensada y solo es evidente por la presencia de ciertos marcadores moleculares. El CID aparente, ¿no? Ya hay una descompensación, hay diferentes grados, ¿no? En la descompensación va a haber un descenso de los factores, ¿no? Los factores de coagulación, las plaquetas y los inhibidores. Completada, ahí hay un síndrome de desfibrinación, hay niveles de factores muy bajos y sobre todo fibrinógeno. El fibrinógeno acá, que se había elevado, estaba normalizado, aquí está bastante bajo. Y la sobrecompensada o de rebote, cuando coexisten valores normales de fibrinógeno, factor 8, plaquetas con aumento de dímero D. Bueno, acá mencionan algo más de la etiología a través de las noxas, ¿no? Del gatilleo. Cuando la noxa es fugaz, las anomalías del laboratorio y el sangrado suelen ser un reflejo de la activación y el consumo iniciales. En estos casos, la CID suele ser transitoria y responder al aporte de glóbulos rojos desplasmatizados y hemocomponentes con único tratamiento y el pronóstico es bueno. Muchas veces, por ejemplo, esto sucede en los problemas obstétricos, ¿no? Hay un feto muerto, un feto retenido, ¿no?
nos convocan a nosotros, a los internistas, para apoyar al ginecólogo en el manejo de esta paciente que está con su feto retenido y está haciendo coagulopatía, está haciendo sangrado, está en shock. Entonces, concomitantemente con el aporte, el soporte transfusional de hemocomponentes, le decimos al ginecólogo pues que también extraiga pues la situación que está causando este CID, ¿no? Muchas veces solamente con retirar el feto retenido, naturalmente los mecanismos de compensación naturales del organismo van haciendo su trabajo y se va resolviendo la situación, ¿no? Cuando la anoxia se perpetúa, el clásico ejemplo, la sepsis, ¿no? Esto ya es sostenido y el pronóstico empeora, ¿no? Tengo un paciente con shock séptico y comienza con CID, la mortalidad pues es más del 95%, ¿no? Ocasionalmente la neoplasia y el feto muerto retenido producen una forma de CID de bajo grado crónica, es lo que les mencioné anteriormente, caracterizada por poca trombosis y sangrado con escaso o nulo descenso de factores y de plaquetas. Este cuadrito de etiología también es importante porque lo clasifica en una CID aguda, en una CID crónica y una CID localizada, ¿no? Una CID aguda, digamos, yo le podría acá prácticamente catastrófica, ¿no? Son las infecciones de shock séptico y los problemas obstétricos. Acá también han puesto los traumas, tisulares, es decir, los traumatismos encefalocranianos, los politraumatizados, los atropellados, ¿no? Los pacientes que han sobrevivido después de un terremoto, ¿no? Entonces, hacen una CID aguda y probablemente catastrófica. CID crónica, que son un poquito menos de severidad, si se puede entender ahí, y nos da un poquito más de tiempo para actuar, es las neoplasias, el feto muerto retenido, los síndromes mieloproliferativos, las hepatopatías, tejido conectivo, LES, esclerodermia, nefropatías, ¿no? Como el síndrome urémico hemolítico, etc. Y los CID localizados, ahí tenemos estos síndromes extraños, los aneurismas de aorta abdominal, los rechazos agudos de trasplante renal, ¿no? Enfoquémonos en estos de acá, enfoquémonos en eso acá porque es la manera de actuar rápido y sobre todo prevenirlas, ¿no? Sobre todo prevenirlas. Muy bien, en cuanto a la fisiopatología, el gatillo es la liberación del factor tisular, ¿no? A través de un evento estimulante, ponle sepsis, shock séptico, ponle las endotoxinas del gran negativo, ponle el traumatismo muscular, el traumatismo en los tejidos que te da una liberación de factor tisular, ponle el feto retenido, etcétera. Cualquier evento estimulante, lo que hemos comunicado, liberación de factor tisular y viene toda la cascada, ¿no? Activación de la trombina, conversión de fibrina, etcétera. Hasta dar trombos de fibrina, activación plaquetaria, trombocitopenia, ¿no? Y todo lo que ya más o menos conocemos, lo paradojal. En cuanto al cuadro clínico, les mencionaba así, en forma resumida y que debe quedar bien claro, entiéndale como una situación paradojal en que existe ambas situaciones, ¿no? Por un lado, las hemorragias y por otro lado, los trombos, ¿no? Y generalmente más se presentan las hemorragias, los sangrados que los trombos, se superponen, a veces uno es más que otro, pero siempre en la gran mayoría ganan las hemorragias. Pero pone acá la expositora formas clínicas localizada, diseminada aguda o trombomorrágica y diseminada crónica subaguda, y lo relaciona con el laboratorio, ¿no? Con el laboratorio que vemos, también había mencionado en otras diapositivas, compensado inaparente, descompensado, y sobre acá descompensado rebote, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la localizada,
¿no? No hay mucho, digamos, laboratorio alterado, ¿no? En la diseminada aguda o trombohemorrágica, aquí sí, pues, es lo que nos pone nerviosos a nosotros los médicos, ¿no? Donde vamos a encontrar lo paradójico del CID, ¿no? Y la diseminada crónica o subaguda, ¿no? Donde ya, bueno, aumenta otra vez el fibrinógeno, ¿no? Ya se van poniendo un poquito más a la normalidad otros componentes, ¿no? Ojo a la diseminada aguda o trombohemorrágica, ¿ya? Que va a dar un laboratorio clásico con todo lo que conocemos, ¿no? El diagnóstico laboratorio va a haber, como ya hemos visto, una prolongación del TP y del TTPA, ¿no? Imaginemos un paciente con shock séptico que tiene, vamos a suponer, una persona diabética, mujer de 60 años, que tiene una infección urinaria maltratada, tiene diabetes mellitus tipo 2 no controlada, no usa su insulina, no quiere usar insulina, se va al médico, al endocrinólogo, no quiere tomar las pastillas, no tiene glucómetro, come de todo, tiene síndrome metabólico, es obesa y hace infección urinaria, repetición, no se va al médico, se automedica, se va a la farmacia, le pone sus ampollas, sus pastillas, mejora, pero esta vez viene con una enfermedad donde hay ardor, hay disuria, hay dolor lumbar, hay fiebre, hay malestar general, empieza a hacer su sepsis a foco urinario, no se trata bien y llega al hospital ya en sepsis, el término ya no está muy bien arraigado ya, vamos a poner sepsis severa, shock séptico, ¿no? Shock séptico y empieza a hacer trastornos hemorrágicos, trastornos de coagulopatía. Tú ya empiezas a ver de repente, no sé, equimosis, empiezas a ver hematomas, empieza a ver gingivorragia, y tú quieres descartar a través del laboratorio un CID. Entonces, ¿qué pides? Un TP, pides un TTPA. Entonces, el TP y el TTPA, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, van a estar prolongadas, van a estar alteradas, ¿no? También va a haber una trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Por qué trombocitopenia? Porque por consumo. Las infecciones severas, la sepsis, los hechos sépticos te hacen trombocitopenia por consumo. Por consumo. Entonces va a haber una trombocitopenia 75.000, 60.000, 50.000. No tanto de la funcionabilidad, sino de la cuantía, de la cantidad. También tenemos fibrinógeno, que ya hemos dicho que al inicio puede actuar como una reactante de fase aguda, que no te haga decir, no, no es una CID, de repente tiene un problema del hígado, de repente tiene un problema de repente es anticoagulado, no sabemos muy bien, rehistoriemos. No, que no te confunda el fibrinógeno, ¿no? El fibrinógeno de repente, en el ejemplo que le digo, de repente puede estar normal o un poco alto, pero no es un laboratorio único que te puede definir algo, ¿ya? No te confundas. Y bueno, también va a haber un aumento del dímero D, ¿no? También va a haber una disminución de lo que habíamos mencionado de las proteínas C y S, ¿no? De las proteínas C y S que tienen una función diferente a los factores de coagulación, ¿no? Los factores de coagulación. Las proteínas C y S generalmente hacen lo contrario, ¿no? Entonces hay una disminución de las proteínas C y S. Entonces, todo eso lo juntas y más la clínica y más la noxa, como hablan en las diapositivas, o el gatillo que le llamamos nosotros, este paciente le pones otra impresión diagnóstica, CID por shock séptico, por afoco urinario, ¿no? Ese sería tu problema de salud. Una CID, ¿no? Pronóstico incierto a muy reservado a malo, ¿no? Ya tú lo calificas ahí, hablas con la familia, todo eso, ¿no? Estos pacientes generalmente entran a UCI, interconsulta UCI, ¿no? El cuadro clínico, tenemos una serie aguda, que aquí tenemos que poner toda nuestra artillería. Pueden haber eventos isquémicos que son precoces, pero usualmente no visibles, sangrado púrpura, usualmente 3 o más sitios de sangrado no relacionados, ¿no?
Evidencia de trombosis macro o microvascular, vas a encontrar cianosis, isquemia acral, ¿no? Por ejemplo, vas a ver inclusive necrosis a nivel de la nariz, de la punta de la nariz, necrosis de pulpejo de dedos, ¿no? Gangrena o la púrpura fulminans, ¿no? Y en la CID crónica es un poco más tranquila, un poco más tortuga, nos va a dar más tiempo, va a haber sangrado escaso y subagudo, púrpura, equimosis en napa, va a haber una trombosis local y fugaz, tromboflebitis migrans exaltans, ¿no? O sea, trombos migratorios y que se van apareciendo, disminuyendo y van siguiendo, digamos, un camino, ¿no? Ese es tromboflebitis migrans exaltans. Descompensaciones periódicas a la forma aguda clásica, ¿no? Principalmente en la CID aguda, sangrados y trombos, ¿no? Sangrados y trombos. Examen laboratorio ya hemos hablado, ¿no? Acá nos ponen, por ejemplo, fibrinógeno en un 30% que se presenta. Esquistocitos también se presentan 10%, ¿no? Esquistocitos lo hemos visto en las anemias hemolíticas, ¿no? Trombocitopenia o plaquetopenia en un 98% de los casos. En el 50% mencionan menos de 50.000, ¿no? El dímero D, ¿no? Y el TP o el TTPA, ¿no? Prolongados, mayor del 50%, ¿no? Acá la expositora nos menciona criterios diagnósticos, ¿no? El que es de mayor relevancia es el ISTH, ¿no? De la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. También es de la Asociación Japonesa de Medicina Aguda y del Ministerio de Salud y Bienestar de Japón, ¿no? Pero el que más se utiliza es este, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el recuento plaquetario, le dan un puntaje, al TP le dan un puntaje, a los productos de degradación de fibrina también, al fibrinógeno también. Y bueno, a través de unos puntajes que se van sumando, lo diagnostican a través de, digamos, estos criterios diagnósticos, ¿no? Este es un resumen de lo antes mencionado también sobre los criterios diagnósticos del ISTH, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿no? Siempre en la cabeza las hepatopatías, la cirrosis, ¿no? Aquí vamos a ver que hay en el frotis sin microangiopatía, si hay trombocitopenia, los valores ponen aquí más o menos estables. En el CID es una caída sostenida, es decir, un paciente hepatópata vamos a encontrar con 70.000, 80.000, ¿no? 90.000, ¿no? Pero un paciente con CID, bueno, nos encontramos 50.000 y al día siguiente 30.000 y al día siguiente 10.000 y al día siguiente 5.000, ¿no? A eso se refiere un poco esto, ¿no? De aquí lo que manda es el diagnóstico diferencial con otras, con hepatopatías que a veces siempre se confunden ahí, ¿ya? Que sospechamos, porque no, los pacientes llegan, por ejemplo, con shock séptico, sepsis y a veces no tenemos una historia detallada, ¿no? Y el paciente quiera que no tiene una hepatopatía, ¿ya? Igualmente también este es un poco en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento, ya le han calculado su criterio diagnóstico, han encontrado que tiene un valor mayor o igual a 5, lo han catalogado como una CID y hay que tratar la enfermedad. Si es menos de 5, repetir índice diariamente para considerar profilaxis para enfermedad aguda, ¿no? Entonces, al CID, a lo que nos compete, dice, si no hay sangrado, si no hay trombosis, ya le dije que habían dos reacciones paradojales, o sangrado o trombosis, ¿no? Si no hay nada de esto y tengo mayor de 5 en mi score de criterios diagnósticos, el monitoreo diario de laboratorial, ¿no? Profilaxis con heparina, el laboratorio no se trata, excepto valores de riesgo inminente. Ese es muy claro, ese es el ABC de la medicina, ¿no? Lo que manda es la clínica, lo que manda siempre es la clínica.
¿no? Pero si yo tengo una clínica y el laboratorio me enfatiza, me secunda, pues empiezo a actuar, ¿no? Profilaxis con heparina. Aquí hay que tener un poco cuidado con la heparina, ¿no? La heparina, te puede producir inclusive trombocitopenia, ¿no? Por una reacción, inmunológica, ¿no? ¿No? La heparina tiene que ver con ahí, con una, con el factor plaquetario tipo 4, ¿no? Y te puede producir la trombocitopenia, pero en el día, como le dije a mi grupo, en el día, Mariano, ¿estás por ahí? Mariano, Jocelyn, de mi grupo, ¿en qué día la heparina te puede decir como causante de trombocitopenia? Mi grupo de práctica. Creo que al tercer, cuarto día. Uno más, Mariano, al quinto día, ¿no? Al quinto día, si tú empiezas tu tratamiento con heparina y al segundo día encuentras una trombocitopenia, no le eches la culpa a la heparina, pues, ¿no? No le eches la culpa a la heparina. Otra pregunta que se viene a la mente también en forma práctica y que les va a ayudar, yo tengo un paciente con fibrilación auricular, ¿cómo lo anticoagulo? Tengo warfarina, ¿cómo lo anticoagulo? De llevaron cardiología, ¿verdad? ¿Cómo anticoagulo a un paciente con fibrilación auricular? Ya le saqué el Chasbat, ya le saqué el Hasblet y decido anticoagularlo y tengo warfarina. ¿Cómo lo anticoagulo? Primero se tendría que sacar el TP-INR. Perfecto, ya Y yo tengo el en cuanto a TP, esto, ya yo tengo el TP-INR 1.2. ¿Cómo lo anticoagulo? Grillos. la dosis tendría que ser escalonada, si es que no me equivoco. No sé ahorita muy bien la dosis, pero hasta donde yo entendía tiene que ser escalonada. Ya, para todos, en forma práctica, de ahí lo leen, ¿no? Pero les doy el alcance porque tienen que llegar al internado o tienen que llegar a ser médicos, pues, conocedores, ¿de acuerdo? Y para ti, Mariano, ¿en cuánto tiempo actúa la warfarina? ¿En cuánto tiempo empieza a hacer su acción como antagonista de la vitamina K, como anticoagulante, para proteger la fibrilación auricular, para que no me haga un ACV, por ejemplo? No sé, doctor. Muy bien, Mariano. Al cuarto, quinto día empieza a hacer efectividad la warfarina. Si bien van a leer por ahí el tercer día, pero el tercer día recién inicia. Para estar bien con todo el mundo, para no ser ni lápiz, ni lapicero, de 3 a 5 días, de 3 a 5 días. Y en esos 3 a 5 días no le estoy anticoagulando. ¿Qué tengo que dar concomitantemente a la warfarina? ¿Heparina? ¿Perdón? ¿Enoxaparina? Perfecto, enoxaparina. Entonces, yo tengo un paciente hospitalizado. Ya han llevado ustedes fibrilación auricular. Fibrilación auricular, hay fibrilación auricular de inicio reciente, persistente, bueno, lo que les han enseñado. Tengo un paciente con fibrilación auricular hospitalizado. Ya le calculé el Chasbat y el Hasblet. Lo voy a anticoagular. Tengo warfarina. No le doy de alta. Lo tengo 3 a 5 días ahí. Empiezo con warfarina y empiezo con enoxaparina. Al quinto día le doy de alta o al cuarto día le doy de alta y se va ese paciente con warfarina. ¿Por qué? Porque me responde a dos preguntas. Una es por el tiempo de la acción de la warfarina y el otro por lo que hace con la proteína C y con la proteína S. ¿Ya? Que lo van a leer, porque todos no se los voy a dar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Mucha gente no sabe o se ha olvidado, creo yo. Entonces, todo paciente desfibrilador en el hospital, uso concomitantemente, uso warfarina y uso enoxaparina.
Al tercer o cuarto o quinto día le puedo dar de alta, le retiro la enoxaparina y continúo con warfarina y ya, como dice Mariano, ya lo controlo con su TP-INR, le vuelvo ya a controlar la warfarina, ya tome media, tome solamente los lunes, miércoles y viernes, tome 1,5 los martes, jueves y sábado, etcétera, para llegar al rango que uno quiere, ¿no? Otra pregunta, ¿qué pasa si un paciente tiene es fibrilador? Es fibrilador. Ya Mariano es su paciente de Mariano, lo tiene con warfarina ya como 6 meses y le da una apendicitis a este paciente anticoagulado, con fibrilación auricular, anticoagulado con warfarina por el doctor Mariano, pero le da una apendicitis. ¿Qué hacemos? ¿Le suspendemos la warfarina? ¿Continuamos con warfarina? ¿No lo operamos? ¿Dejamos que se muera de apéndice? ¿Qué hacemos? Los escucho. ¿Plasma fresco? Puede ser una alternativa, pero supongo que le retiras la warfarina, ¿no? Bueno, primero retirarla. Hasta donde tenía entendido, doctor, pero se tiene que retirar progresivamente, no de golpe. Hasta donde tenía entendido. No de golpe. Ya. Si tú retiras de golpe, el efecto de la warfarina también todavía va a ser unos días más también, por lo mismo que te he dicho anteriormente, ¿no? Lo que se usa ahí, se cambia la warfarina por enoxaparina, ¿ya? Un paciente con enoxaparina se puede operar. Tú le suspendes en los últimos estudios hasta 6 horas antes, ¿no? Bueno, eso no lo saben la mayoría de mis amigos cirujanos, ¿no? Los cirujanos quieren que lo suspendan la enoxaparina, la warfarina y todo. Bueno, tienen razón, pues ellos son muy duchos con las manos, con las técnicas quirúrgicas. Pero la enoxaparina tú le puedes suspender hasta 6 horas. Ya para no pelear con nadie, ¿no? Ni para hacer ni lápiz ni lapicero. 12 horas antes, si le explicas bien al cirujano, ¿no? Le explicas bien al cirujano, ¿no? Su paciente que ya le retiré la warfarina es un fibrilador auricular, en cualquier momento puede ser un ACV, puede ser un tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera, pero ahorita está con enoxaparina. Le voy a suspender 12 horas antes, tú lo operas del apéndice, nuevamente después de 2 horas comienza otra vez con su enoxaparina y yo me lo dejas a mí, después en el postoperatorio, la alta de cirugía, le empiezo nuevamente enoxaparina con warfarina. Y de ahí retiro enoxaparina y otra vez el mismo juego. ¿De acuerdo? No sé si se entendió. O sea, son cosas prácticas, léanlo, practíquenlo, porque eso pasa. Yo a mis internos les pregunto eso, porque, bueno, no se hace así y debería hacerse. Y todo está escrito, ¿no? Todo está escrito, todo está documentado. Muy bien. Doctor, Entonces, ¿la enoxaparina es independiente del peso o tiene que ajustarse la dosis? así es, muy bien. Por ahí ha salido el tema del COVID. El tema del COVID, pues hay mucha gente vehemente, ¿no? Hay poca gente con niveles de basada en evidencia, ¿no? Entonces, vamos a la antigua. Hay dosis profiláctica y dosis terapéutica, ¿no? La dosis profiláctica va a ser independientemente del peso. Es 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Solamente se reduce cuando hay un paciente con problemas renales, creatinina y urea elevadas, o cuando el paciente tiene más de 75 años. ¿Ya? Hay las dosis terapéuticas que sí puedes aumentar, por ejemplo, 60 cada 12, ¿no? Por ejemplo, tienes, no sé, tienes un TEPA, un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no? Una disnea aguda, y tú sospechas que es un TEPA, no solamente por el dímero D, sino por los scores, por las imágenes, ¿no? Sospechas TEPA, y tú le das una trombo enoxaparina, pero a niveles terapéuticas, ¿no? No profilácticas, ¿no? La dosis profiláctica es 40, subcutáneo cada 24 horas. Por ahí han puesto el peso, pero no es más vehemencia que basada en evidencia. ¿Ya? En cuanto al sangrado y a la necesidad de procedimiento invasivo, ¿no? Tienes sangrado y vas a hacer un procedimiento invasivo, ¿no? Ahí ya actúan otras cositas, como mencionó su compañero, por ejemplo, plasma fresco congelado,
crioprecipitados, antifibrinolíticos, ¿no? El factor 7 recombinante activado, que no lo tenemos, etcétera, ¿no? Cuando hay trombosis, púrpura fulminas, isquemia acral, hay heparina terapéutica, ¿no? Hemocomponentes, es decir, tú tienes que, es como un tira y afloja, ¿no? Es como, digamos, estás en tu casa y se rompe la cañería del lavabo, ahí tienes que actuar. De ahí se rompe, no sé, tu conducto de la piscina, ahí tienes que actuar, ¿no? Así. Pero esto tiene que estar de la mano, como le digo, con la causa básica, ¿no? Con entender y buscar y tratar la causa básica, porque esto es como una bola de nieve. Va creciendo más si no actuamos ante la causa básica, ¿ya? También parecido con lo mismo que te da la dosis de la heparina, ¿no? Te habla de plasma, si te ponen acá, la noxa ya cesó, ¿está resuelta? Sí. Tratar la secuela del consumo, plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitados, etcétera, ¿no? No está resuelta, no está resuelta. Sepsis, neoplasia, es decir, bueno, aquí sí ya ponerse un poquito como si se a rezar, porque si no mejoras el shock séptico, cada 5 años sale el Survival Sepsis, ¿no? Es un algoritmo que los médicos emergenciólogos, fisiólogos, internistas, ¿no? Leemos cada 5 años que sale, ¿no? El Survival Sepsis, sobreviviendo a la sepsis. Cada cierto tiempo cambian, ¿no? Para resumir, el shock séptico, la sepsis, ya no hay que esperar que llegue a shock séptico, la sepsis, como se dice, darle fluidoterapia, aunque han salido estudios que la fluidoterapia podría también causar daño, pero todavía no hay una evidencia bastante alta. Y pancultivos, y decir cultivo de todo sitio, inmediatamente darle una antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿no? Y darle todo el soporte a través de fluidos y esperar que la CID no se presente, y si se presenta la CID, pues darle todo el soporte transfusional, de hemocomponentes y hemoderivados, ¿ya? Bueno, también algo más de lo mismo. La mortalidad en CID aguda, como le dije, en lo que tenemos que hacer énfasis, ¿no? Si la CID es transitoria, menos del 10%, si la CID es sostenida, más del 40%, ¿no? Sepsis gran negativos. A la cabeza, la sepsis por meningococo. La sepsis por meningococo, a la cabeza. Los traumatismos y el CID más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Prácticamente una sepsis, un shock séptico. Camino a mayor del 40%. Este es de Fondevilla, del 2018, de un congreso, pero a ver, en la práctica lo que veo yo, veo un shock séptico con CID. Nosotros le realizamos el Apache 2, ¿no? El Apache 2 tiene un montón de ítems y hablamos con el familiar, ¿no? Tiene un Apache de tanto, un 80% de mortalidad. Señor, señora, su paciente tiene esto, el otro, le hemos sacado un score, el Apache, ¿no? Y nos dice, bajo ese score que tiene su familiar, su paciente, un 80% de mortalidad. ¿Por qué, doctor? Si él era sano, ayer estado bien, etcétera, 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 todos los peros, ¿no? Se le habla bonito, se le hace entender que la situación es así, que no lo digo yo, sino lo dice un score internacional validado. Y hay que ponerlo en la historia, ¿no? Porque a veces fallece y la palabra que sale es negligencia, ¿no? Pero se pone ahí, se habló con la esposa del paciente, fulana de tal, se le explicó sobre la gravedad de la enfermedad, se le realizó el score asignado, concluyendo con un 80% de mortalidad, ¿no? A pesar de eso, hay que cuidarse también, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Disculpen el tiempo, disculpen el atraso. Últimamente estamos ya por salir de la segunda ola, pero todavía hay cosas ahí. Y bueno, se ha podido compartir eso. Yo el viernes,
todo miércoles, ¿no? El viernes todavía me queda clase de linfoma, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, vamos a dar los dos. Yo tengo 24 horas, voy a hacer un alto y vamos a dar la clase, ya chicos, de todas maneras, porque es importante el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. ¿Por qué? Porque uno es más frecuente que en otro y al actuar tempranamente cambian los pronósticos, ¿no? Cambian los pronósticos, hay que sospecharlos. Ya les voy a contar también las cosas que me han pasado a mí, tanto buenas y malas, para que les sirva a ustedes ahí como experiencia también y puedan sospechar los linfomas, porque tienen una gran porcentaje, tiene tratamiento y tiene sobrevida, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta... Doctor, una pregunta, ya que habló de la warfarina y que tiene estrecho margen terapéutico y que Sí. se tiene que cuidar también Aquí la le cuento dieta, yo. ¿qué pasa si un paciente, digamos, tiene una sobredosis de warfarina? ¿Cómo tendríamos que tratarlo? ¿Me decías una sobredosis de warfarina? Sí, o porque tiene estrecho margen terapéutico. Claro, O sea, ¿qué yo he pasa si puesto, nos llega? claro, yo he puesto ese de estrecho margen terapéutico, ¿no? Tal cual como estrecho margen terapéutico, por ejemplo, a la cabeza está la digoxina, ¿no? Ya que han llevado cardiología. La digoxina, estudienla bien, siempre viene cada 2, 3 años en los exámenes para la residencia, siempre viene en el ENAN, en el MIR, en el USMLE. No hay que saber todo de digoxina. La digoxina sí tiene verdaderamente así tal cual expresado en los libros margen estrecho terapéutico, ¿no? Es decir, la dosis de toxicidad de la digoxina es bien estrecho. Yo he acuñado esto con la warfarina porque siempre hago ejemplos, siempre hago analogías, porque yo no soy muy inteligente, pero a mis internos les trato de dar esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque con la warfarina te puedes ir al otro extremo, ¿no? Es un anticoagulante y como es anticoagulante lo puedes hacer sangrar. Hay mucha gente que ha sangrado con la warfarina, ¿no? Entonces, tienes ahí la primera posibilidad, ¿no? Tienes un paciente que, vamos a suponer, te has mandado mucho con la warfarina y tú lo controlas y tiene un INR, por ejemplo, tu INR era de 2 a 3, por ejemplo, ¿no? Tenías que mantenerlo INR de 2 a 3 para evitar el ACV, por ejemplo, el stroke, el ictus. Entonces, viene a tu consulta y tiene, por ejemplo, INR de 7. Entonces, te asustas, pues, ¿no? El laboratorio te asusta, tú te asustas, empiezas a temblar, a tener Parkinson, te sudan las manos. Entonces, sientes, pero tú lo revisas al paciente, no tiene hematomas, no tiene quimosis, se cepillan los dientes, no hay sangrado. No, doctor, no hay epistaxis, no, si es mujer, no hay ginecorragia. No hay nada, lo revisas de pies a cabeza, no hay nada. Entonces, porque a veces sucede así, ¿no? Entonces, tú a ese paciente le has prohibido que coma su brócoli, su col, su lechuga, todas las cosas verdes, ¿no? Entonces, lo que le puede decir, el laboratorio te dice una cosa, pero la clínica te dice otra cosa. Señor, mire, ahora sí, cómase todas las verduras.